Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios, porque nos despertó esta mañana y nos da esta nueva oportunidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Y así es. Miren, nos ha despertado esta mañana y se inclinó a nuestra cama. Nos besó los ojos para que los abriéramos. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo las instrucciones que Dios les está dando al pueblo y vimos que las instrucciones son un poquito raras. Vimos el pasar del Jordán. Fue muy diferente a como cuando ellos atravesaron el Mar Rojo, porque en el Mar Rojo todos pasaron juntos, fíjese, pero en esta ocasión no. Ahora los sacerdotes tenían que estar esperando en medio del Jordán a que pasara todo el pueblo, y hasta que el pueblo pasara, entonces pasarían ellos también. Hemos visto que las aguas en determinadas ocasiones representan las naciones del mundo, y vimos cómo la autoridad de Dios manifestó un gran poder, porque las aguas obedecieron al Creador cuando el Creador les habló, para que el pueblo de Dios pasara a la tierra prometida. Y en el Nuevo Testamento, fíjese, nosotros vemos esto, se manifiesta este mismo poder que se ha manifestado aquí con Josué, se manifiesta en el Nuevo Testamento, está en Marcos. Vamos a leer desde el verso 35 para que nos demos cuenta, y dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera. Y él estaba, dice, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y se despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Y les dijo. Entonces temieron con gran manera y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren, no conocían el poder del Señor. Ellos estaban sorprendidos, fíjese, porque los elementos de la naturaleza, en el momento en que Jesús da la orden, el viento se calma y el mar se calla, fíjese. Y se hizo gran bonanza, dice la palabra. Entonces sabemos que las aguas son figuras de las naciones. Y en este caso los vientos figura de los espíritus. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que el propósito del Señor era pasar del otro lado para salvar al Gadareno, ¿se recuerda? Ese hombre que dice que lo ataban con cadenas y las rompía. Para eso había pasado el Señor, y por eso se levanta esa gran tormenta. Fíjese que los querían ahogar. Fíjese, los discípulos están siendo entrenados porque iban a ser mandados a las naciones en su calidad de apóstoles para llevar el evangelio, para llevar el mensaje precioso del Señor. Sin embargo, en el mundo ellos encontrarán oposición, fíjese, para que el mensaje sea dado. Y mire, es la misma oposición que se levanta hoy en día. Pero es así como debemos de ser nosotros preparados. Como lo hizo Jesús con sus discípulos, así como Él los preparó, llegar a tener ese discernimiento de espíritu. Mire, la razón por la que a veces se nos impide cumplir el propósito, anunciar las buenas nuevas. En el curso del río Jordán,
implicó la manifestación de la autoridad de Dios para que Israel cumpliera el propósito, fíjese, divino, porque tomar la tierra prometida implicaría establecer el gobierno de Dios sobre las naciones extranjeras para que lo conocieran a Él. El verso 1, empezamos el capítulo 4 hoy, y el verso 1 dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahweh habló a Josué diciendo: tomad del pueblo a 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y esto es importante porque podemos ver que las 12 tribus pasaron juntas, estaban en unidad. El 4 dice: entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad adelante del arca de Yahweh, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Era una piedra grande porque la tenían que llevar en los hombros, fíjese. El 6 dice: para que esto sea señal entre vosotros. Fíjese, cuando vuestros hijos os pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahweh. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué era lo que debía de transmitir el pueblo de Israel a la siguiente generación? El milagro ocurrido en el Jordán, ese milagro tan grande que ellos vieron. Y era no solo que las aguas del río se hubieran detenido delante del paso de Israel. Aún más importante, lo que se debía de resaltar era que las aguas se dividieron delante del arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Lo que el pueblo debía recordar siempre era la fidelidad de Dios, que estaba representada en el arca del Señor. Ellos no podían olvidar, fíjese, que el Mar Rojo se había abierto ante ellos, y no podían olvidar que el Jordán se había dividido delante del arca del Señor, y todo el pueblo había pasado en seco. No podían olvidar ser agradecidos con Dios, porque no podían olvidar lo que Dios había hecho por ellos, todos los milagros que les hizo. Mire, les dio pan en el desierto, fíjese, les dio agua en el desierto. Entonces, recordar lo que les había dado el Señor, eso les daba confianza, fíjese, para emprender cosas en el futuro. Y ese es el propósito que tenían esas piedras, que no se olvidaran, fíjese, del gran milagro que el Señor había hecho ahí. Yo me recuerdo que en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, una viuda que le pide a Eliseo que la ayude porque se quieren llevar a sus hijos y ella no tiene cómo pagarle a los deudores, no tiene dinero. Entonces él le dice que le pida vasijas a las vecinas, y que le dice, en el versículo 4 le dice: enciérrate, entra tú, le dice, con tus hijos, y enciérrate en tu cuarto, le dice, y vacía en todas las vasijas que tienen, le dice, y cuando ya estén llenas, ponlas aparte. Me llama la atención que le dice: enciérrate tú y tus hijos
para que nuestros hijos, para que los hijos de ella fueran testigos del milagro del aceite. Por eso le dice que se encierre, fíjese, en el cuarto, para que ellos vieran los grandes milagros que hace el Señor cuando nosotros le pedimos a Él ayuda. Es más, fíjese que unos comentaristas dicen que el lugar donde pasó todo el pueblo de Israel, en el Jordán, en ese mismo lugar, dice que Juan el Bautista era donde él se paraba para bautizar a las personas, fíjese. Era ese mismo lugar, con el propósito de recordarles y decirles, ya viene uno mucho mayor que Josué, que no soy digno de sandalias, dice, el que nos va a ayudar a entrar a la tierra prometida. Entonces, ese era el verdadero propósito de que esas piedras estuvieran ahí. Servir de monumento conmemorativo, fíjese, para siempre, para que ellos no se olvidaran lo que Dios había hecho en ese momento por ellos. El verso 8 dice, los hijos de Israel lo hicieron como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahweh le había dicho a Josué. Y conforme al número de las tribus de Israel, pasaron el lugar donde acamparon y las levantaron ahí. El 9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado ahí hasta el día de hoy. Habían 2 monumentos, fíjese, los que pusieron en medio del río del Jordán y los que pusieron en la tierra donde ellos pasaron la noche. Y el monumento que levantaron en la tierra donde ellos pasaron la noche. Los estudiosos dicen que este libro se completó en el tiempo de David. Y el que escribió y está hablando aquí, dice que les está hablando que las piedras aún estaban ahí. Eran monumentos conmemorativos que servían de recordatorio. Ojalá que a nosotros no se nos olvide, que pongamos algo para recordarnos de todos los milagros que Él hace día a día con nosotros. Uno de ellos, abrirnos los ojos cada mañana. Es un milagro. El 10 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahweh había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué y al pueblo, y el pueblo se dio prisa y pasó. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahweh y los sacerdotes en presencia del pueblo. El 12 dice, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. ¿Se acuerdan? Estas eran las tribus que se habían quedado del otro lado del Jordán, pero pasan para ayudar a sus hermanos. El 13 dice, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahweh. Mire, las aguas dice que se dividieron ante la presencia del arca. Estaba la presencia de Dios ahí. Así como Jesús calmó en la tormenta y le habló al mar y al viento, así estaba, y por eso se dividió el río Jordán. Y volvieron a pasar en seco, como lo habían hecho antes, por el mar rojo. Tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Y leyendo esto nos ayuda a tener fe, a que nuestra fe no se apague, sino que nuestra fe suba, fíjese, para ver que Dios es todopoderoso y que en cualquier situación que nosotros nos encontremos, si nosotros le pedimos a Él ayuda, Él nos ayuda, pero no seamos malagradecidos. Bendigamos su nombre día a día y a cada rato, porque Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Él nos ha salvado de cosas que a veces ni siquiera sabemos que nos salvó.
pero ese es el Dios que nosotros tenemos. Seamos agradecidos todos los días de nuestra vida, reconociendo que por Él comemos y por Él tenemos un lugar a donde ir a pasar la noche. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por la bendición que nos ha hecho en contestarnos. Fíjese, porque me avisaron que el señor David Monzón ya se encuentra mejorado y le damos gracias a él porque sabemos que de su mano viene esa sanidad y esperamos que se recupere del todo. Fíjese, que no solo se mejore, que se recupere del todo, fíjese. Así que le vamos a pedir a Él que las que están pendientes, las peticiones pendientes, que Él nos ayude para que se hagan realidad. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque nos hace recordar que tenemos que tener gratitud en nuestro corazón para agradecerte día a día por todo lo que haces, Señor, por cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre, y nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Y, Señor, que puedan ellos ver claro, que se les caiga el velo, Señor, que tienen todavía, Padre Santísimo, para que ellos puedan reconocerte y decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. También, Señor, te estamos pidiendo por Yehil, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, pero Yehil Alzeta, que es una sierva tuya, Señor, que tiene un corazón de servicio. Ay, Padre Santo, qué lindo. Tiene su corazón de servicio y ayuda a todo el mundo, Padre. Pero ahorita tiene una infección en sus riñones. Y te suplicamos que un toque tuyo, Señor, le lleve la sanidad a su cuerpo. Señor, te suplicamos por Tony, el Señor que abrió su corazón, porque quiere conocerte, Señor. Ayúdalo, porque tiene cáncer, Padre, y necesita un toque tuyo, Señor. También ponemos entre tus manos, Señor, a Luis Viator, que va a ser operado, Señor. No sabemos fecha, no tenemos fecha, Padre, pero, Señor, te suplicamos que tu presencia esté con él. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Y también te presentamos a nuestro hermano Herbert, que va a ser, Señor, va a entrar a lo van a estar curando por 6 meses, Señor. Y te pido con todo el corazón que lo ayudes, Padre Santo. Que tu presencia, Señor, esté con él. Y seguimos pidiendo que sanes a Kevin, Padre. Que le hables a su corazón para que pueda tener una relación contigo y que sea sanado de todo mal. Por Amparo Ortega, Señor, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo, Señor, con cáncer. Por Debbie, a quien le regresó el cáncer. Señor, la ponemos en tus manos para que tú la ayudes. Y te rogamos misericordia por Marcela, esta jovencita que está sufriendo de esta horrible enfermedad. Te pedimos por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, mi Dios, tócalo, Padre amado. Pero antes háblale a su corazón para que te reconozca, Señor, y sepa que tú eres su Salvador, para que llegue a tener una relación contigo, Padre. Y lo mismo por Dimas González, para que él, Señor, pueda reconocerte, Padre Santísimo, y saber que todo viene de tu mano, mi Señor. Que abra su corazón para que pueda entrar y pueda cenar contigo, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, ayúdala. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella y la ayudes, mi Señor. Solo tú puedes hacer posible esta clase de milagros, Padre. Por Bianca, de 35 años, con sus 2 pequeños, Señor, ayúdala. Y al hermanito Ervin y a la hermanita Zeneida, ayúdalos, mi Señor. Son siervos que te sirven con alegría, Padre. Pon tu mano, Señor, para que su recuperación sea pronto,
Señor, por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Tócalo, Señor. Sánalo, mi Dios. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Y que sepa que tú tienes todo el control. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos. Sé con él, Padre Santo. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas trabajadoras. Padre Santísimo, ayúdalas. Dale nuevas estrategias, Padre, y prospéralo, Señor. Te pido por mi amiga Araceli, Padre Santo, para que seas tú quien la toques y que ella pueda ser sanada desde su cabeza hasta sus pies, Señor. Y te pongo a mis hermanas Clarita, que necesita un milagro, Padre. Señor, te suplicamos que tú le pongas riñones nuevos, Padre Santísimo. Por la Raquelita y la Caro, Padre. Llena sus casas, Padre, de ángeles que las cuiden y que las protejan, Padre. Y por Audrey, para que las sanes de todas sus enfermedades, Señor. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado, Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden, Señor, y que le recuerden lo que aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado. Y que puedan entrar y cenar contigo. Y Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches. Aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor. Y no permitas que el mal entre a la casa de ellos, Padre. Por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia y Japón, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.